Permanece en casa. En Lupao cuidamos tu salud. Bienvenidos a nuestro programa Un Psicólogo en Casa. Hoy ya estamos con nuestro cuarto programa y estamos muy contentos por la participación de cada uno de ustedes. No olviden que nuestro programa se emite todos los jueves a las 4 de la tarde en Vive Upao TV 3.1 HD y Facebook Live. Tenemos un tema muy importante, muy relevante hoy en día en este contexto de la pandemia. Hola Luis Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yesluy, buenas tardes para todos. Feliz otra vez de estar acá. Ya vamos con el cuarto programa. Un tema muy, pero muy importante que tiene que ver con la relación que tiene la familia frente a todo lo que ha pasado con el COVID. Feliz de estar acá, un tema súper interesante. Feliz de estar acá otra vez contigo, de seguir trabajando juntos. Agradecer a nuestro equipo de producción y a todas las personas que han hecho posible que estemos otra vez acá en este programa Un Psicólogo en Casa. Vamos a empezar, ¿te parece, Yesluy, si empezamos con la nota que ha preparado nuestro equipo de producción? Así es. Antes de esta pandemia por la COVID-19, el tiempo para estar en casa, con la familia, era limitado. Ahora la situación es totalmente contraria. Los hogares se han convertido en centros de estudio, oficinas, talleres y más, donde se unen todas estas responsabilidades y las tareas del hogar. Definitivamente el tiempo prolongado que pasamos en casa ha puesto a prueba a la familia. Las familias, antes de la pandemia, hablamos que particularmente padre, madre, incluidos los hijos, estaban fuera de casa por cuestiones laborales y por cuestiones de estudio. Y generalmente el tiempo se reducía a convivir entre 4 y 5 horas luego de sus jornadas o actividades. Esto ha generado dos vertientes, en las cuales existían familias con conflictos funcionales y familias con conflictos disfuncionales. Cuando hablamos de familias de conflictos funcionales, buscaban los acuerdos para la mejora de la interacción y una mejor convivencia entre la familia. Las familias con conflictos disfuncionales han acentuado más bien su problemática y han terminado generalmente en una problemática muy aguda. El docente de psicología de la UPAO, Carlos Ojeda, recomienda que la convivencia sea aprovechada positivamente, donde los líderes de la unidad familiar se encarguen de la gestión emocional de los menores para lograr una mejor integridad psicológica. Y la familia está dirigida por dos autoridades, padre y madre, que se convierten definitivamente en los líderes del hogar. A ambos, ahora con esta convivencia, con este confinamiento, les toca enseñar, trasladar, preparar a sus menores hijos en el tema de gestión emocional. Parte de ellos porque ellos son los líderes. Entonces, como son los modelos a llamar, un primer paso importante es la gestión emocional. ¿A través de qué? De conocer sus emociones, manejar sus emociones, la automotivación, sus relaciones interpersonales y su empatía en los componentes tanto intra como interpsíquico. Pero también se requiere el involucramiento y la participación activa de todos los integrantes del hogar para fortalecer los lazos familiares. El nivel participativo de todos los integrantes, de todos los actores de casa, en el cual asuman responsabilidades, compromiso y sean entes participativos, que no solamente estén esperando que les sirvan, sino que puedan servir también a esa dinámica familiar. Eso ha hecho de que muchas familias se hayan cohesionado más, se hayan amalgamado, rescatando esos tiempos y esos espacios que eran muy reducidos, ¿no?, antes de esta pandemia.
Si bien es cierto, nuestra manera de socializar ha cambiado, es importante mantener los lazos afectivos que nos unen con los demás, aunque ya no podamos demostrarlo de manera cercana como solíamos hacerlo. Gestos, mensajes o llamadas, por ahora, son una buena alternativa. Agradecemos la participación de nuestro docente amigo, el colega Carlos Ojeda, quien gustosamente ha participado con nosotros en esta nota, donde nos refleja, ¿no?, su comentario al respecto de cómo las familias están desarrollándose hoy en día, cuando las familias son funcionales y cuando las familias son disfuncionales. Y conocemos y sabemos que hay muchas realidades en muchas familias, hay mucho dinamismo, muchos cambios, y hoy en día frente a esa pandemia se presentan muchos conflictos, muchos problemas que quizás no se manejan adecuadamente. Y es lo que vamos a abordar el día de hoy, acerca de las relaciones familiares en estos tiempos, en las que todos estamos en casa. ¿Qué opinas, Luis? Interesante la nota del equipo de producción, siempre muy fascinado y muy contento con estas notas que realizan con ideas muy precisas y muy claras. Agradecer, como tú dices, a nuestro colega, el profesor Carlos Ojeda, que nos da su opinión. Si sacamos las ideas más importantes, hace una diferencia entre una pareja, familia funcional y una disfuncional, y cómo ambos abordan la problemática de diferente forma. Yo creo que es muy interesante lo que nos está explicando Carlos. Pero yo quiero empezar con una pregunta. No sé si es Luis, si me permites empezar con el tema de preguntarnos para dar nuestras opiniones. La familia ha cambiado con el tema de la cuarentena. Hay un tema con sus ciertas características, un tema durante el confinamiento, cómo se redefinieron los roles, cómo se redefinió la familia, y ahora estamos en el tema post. Entonces yo creo que sería interesante, te pregunto, ¿cómo tú ves, cómo se redefiniría el tema de la familia, el tema de los roles durante el tema del confinamiento y el tema del post? ¿Cómo tú vislumbras el futuro con respecto a todo lo que nos está pasando a nivel familiar? Así es, Luis. Haciendo un reencuentro de todos los temas que hemos abordado hasta el momento, primero hablábamos de cómo era el grado de afectación de nuestra salud psicológica con respecto a la pandemia, luego hablamos cómo es que afecta en las relaciones de pareja, y hoy en día estamos hablando de cómo afecta en las relaciones familiares. Y evidentemente la familia está siendo sometida a diversos cambios, a múltiples cambios, y existe mucho dinamismo. Y está envuelta también en un sinfín de dificultades que pueden presentarse a raíz de la pandemia, porque nuestros hábitos han cambiado, nuestros comportamientos han variado enormemente, y tenemos que mirar también cómo está conformada la familia. De repente la familia es una familia de repente nuclear, donde solamente está conformada entre padres e hijos, probablemente es una familia extensa, en la que hay mucho más intercambios de caracteres, de comportamientos, de hábitos, ¿no? Y también vemos familias quizás también compuestas, ¿no? Familias que están conformadas por otros miembros de la familia, y quizás no estamos en una casa con una familia de sangre, por decirlo así, sino de repente con un grupo de amigos, ¿no? Pero evidentemente, como esté conformada nuestra familia, como esté estructurada nuestra familia, definitivamente es inevitable que esté sometida a cambios. Esté sometida a cambios porque nuestro contexto variado, existen muchos cambios fuera en nuestro contexto, y evidentemente también van a surgir cambios dentro del núcleo familiar. Y como mencionaba nuestro colega Carlos Ojeda, las familias muchas veces no son funcionales. Vemos dos vertientes, ¿no? Vemos aquellas familias que funcionan adecuadamente. No es que no haya presencia de conflictos, sí hay conflictos, porque toda familia tiene sus problemas económicos, ¿no? De repente de caracteres, de no ponerse de acuerdo, pero funcional se llama el hecho de que cuando hay presencia de conflictos, presencia de problemas, se manejan adecuadamente, es decir, se logra un consenso, se logran solucionar, se logran manejar adecuadamente. Pero vemos el otro lado, ¿no? De aquellas familias que son disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Que son familias de que frente a los problemas, frente a los conflictos presentes en el núcleo familiar, no se maneja adecuadamente, no se gestiona adecuadamente el problema, propiciando una convivencia muchas veces hostil, una convivencia amarga, una convivencia insoportable muchas veces. En la experiencia que nosotros tenemos cuando tenemos nuestras consultas con nuestros pacientes,
muchos de ellos nos cuentan de que prefieren que esto ya acabe porque ya no aguantan estar en sus hogares. Claro, ya no quieren estar en sus casas. del nivel de estrés es muy fuerte. Así es, y ya no quieren seguir en sus casas porque probablemente no toleran al hermano, a la hermana, no toleran al esposo, a la esposa, ya no aguantan compartir espacios. Entonces vemos aquí que hay un mal manejo, un inadecuado manejo de los problemas, de los conflictos, y que genera una convivencia inadecuada, ¿no? Que no es saludable, una convivencia hostil. Y eso es lo que vamos a hablar en estos momentos, ¿no? Sobre cómo es que las familias se han visto sometidas a cambios y que muchas familias que son disfuncionales no manejan adecuadamente y no gestionan adecuadamente los problemas que pueden surgir y generan una convivencia, como en muchos casos vemos, llenas de dudas o de hostilidad o de repente del no tolerarse el uno con el otro, ¿no? Entonces, vemos ahí que van a haber muchos cambios. Van a haber muchos cambios en el comportamiento, en las conductas, en los hábitos, en las rutinas también diarias que se establecen en los hogares. En los roles de cómo... los roles. Así es, porque justamente en el próximo programa hablaremos cómo que los padres de familia ahora ya no solo cumplen el rol de padres, sino también cumplen el rol de maestros, ¿no? Entonces, es como que hay múltiples ocupaciones y roles que puede asumir tanto la esposa, el esposo o los hijos, en donde vemos que se redefine todo eso, ¿no? En que ya la convivencia familiar no es como solía ser antes, ahora es distinto. Y fíjate que Carlos Ojeda mencionó algo importante. Antes era distinto en relación a que la convivencia era por horas, porque mayormente uno estaba en el trabajo, ¿no? Claro. Dictando sus clases, laborando. Era otra rutina. Niños, exacto, ¿no? Y ahora estamos 24/7, ¿no? Entonces, estamos todos en casa. Por eso nuestro tema es relaciones familiares, todos en casa, porque todos estamos en casa. ¿Y cómo se está dando esa funcionalidad? ¿Cómo se está llevando esa relación? ¿Cómo se está llevando esa convivencia? ¿Qué es lo que estamos viendo, ¿no, Luis Felipe? Claro, porque estamos en un tema de 24/7. Entonces, las 24 horas, los 7 días de la semana, y ya vamos más de 150 días. Yo creo que me parece fascinante las ideas que has explicado. Yo quiero resaltar bastante el hecho de la familia pasa por etapas, y una de las etapas, que también nosotros lo vemos en el tema de terapia familiar, es cómo gestionan los problemas, cómo se vuelven familias funcionales. Y lo que nos dice Carlos es muy importante, porque si una familia no ha alcanzado cierto nivel de madurez, una etapa previa, y no se han cumplido ciertos requisitos, lo que hace la pandemia, lo que está haciendo es como destapar, y salen pues muchos problemas, tema de comunicación, tema de estrés, temas emocionales, tema de frustración. Entonces ya no nos toleramos, ya es difícil la comunicación. Entonces yo creo que hay que asumir que hay una familia disfuncional, porque como bien tú sabes, somos terapeutas, el primer paso para producir un cambio es aceptar algo. Entonces, aceptar que estamos dentro de una familia disfuncional, cuyos roles no están definidos, cuya jerarquía, porque la familia tiene una jerarquía, arriba los padres, los hijos, como tú bien dices, también depende cómo está constituida. Hay más miembros de la familia, el tío, el abuelo, el hermano, los hijos. Entonces, yo creo que todo esto se está redefiniendo, y es muy importante porque hay que asumir que si tenemos problemas, ese es el primer paso para generar una solución. Yo creo que por ahí va, Jesús, el darle una sinceridad, aceptar que tengo un problema familiar, y a partir de ahí comenzar a redefinir el control, redefinir los roles, redefinir las actividades y entender cómo funciona. La familia tiene, así como nosotros funcionamos como persona, la familia tiene sus particularidades y su forma de funcionar. Así es. Efectivamente, Luis. Y también podemos hacer mención al hecho de cómo está conformada la familia. Es decir, así como hay un dinamismo, así como también hay un cambio, podemos también darnos cuenta que las familias están conformadas y constituidas y tienen su propia realidad. Y hay un cambio y un dinamismo en relación a la edad de los miembros de la familia, por ejemplo, si hay niños pequeños, si hay niños adolescentes, si hay ya hijos adultos que ya tienen su familia dentro de casa, ¿no? También hay que ver si es que hay personas adultos de la tercera edad,
¿no? Y eso también va a generar una particularidad y una propia realidad en las familias, porque hay una gran diversidad. Y hay que darnos cuenta de eso, permitirnos darnos cuenta de cuáles son las características del desarrollo, ¿no? de cada uno de los miembros que conforman la familia. ¿Bien? Muy bien, Luis. Interesante, Yesluy. Te quiero hacer una consulta, Luis. En base a la dime, pero experiencia... mira, Yesluy, yo creo que es importante las consultas y las dudas, pero claro, creo que tenemos un invitado. Hay un invitado que también vamos a tratar de resolver. Pasamos al consultorio en vivo, entonces yo creo que es muy importante hacer una pequeña pausa para poder otra vez volver a través de Face a responder preguntas y seguir con esta conversación que tenemos con Yesluy y con nuestro invitado. Entonces vamos a una pausa para seguir con un psicólogo en casa. ¿Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad del nuevo coronavirus? El cansancio, la sensación de aumento de temperatura, el dolor de pecho o espalda, la pérdida del olfato y el gusto, la confusión, el dolor de cabeza o malestar general son los síntomas que caracterizan esta enfermedad causada por este nuevo virus. También pueden aparecer síntomas respiratorios, como el dolor de garganta, tos, dificultad para respirar o congestión nasal, así como síntomas gastroentéricos, como la diarrea, náuseas o vómitos. ¿A qué números debo llamar? Si presentas más de uno de los síntomas mencionados, no dudes en llamar a los siguientes números. 113 Infosalud, línea exclusiva para personas con síntomas de coronavirus. 911, línea integral de seguridad y emergencias. 107 eSalud. 106, sistema de atención móvil de urgencia. Si eres estudiante de Lupao y presentas síntomas relacionados con la salud mental, como depresión, ansiedad, tristeza extrema, angustia, temor, preocupación por tu salud o la de tus seres queridos, cambios en los patrones de sueño o alimentación, dificultades para dormir o concentrarte, no dudes en comunicarte con la Oficina de Bienestar Universitario para ser atendido por nuestros profesionales de salud mental, psicológica y psiquiátrica. Estos son los contactos de los consultorios psicológicos del Campus Trujillo. Y para consultorio psicológico del Campus en Piura. Los horarios de atención de los consultorios psicológicos es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3:30 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y los horarios de atención del consultorio psiquiátrico son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda que, como estudiante de Lupao, en caso de emergencia, puedes dejarnos un mensaje. Nuestros profesionales de la salud se comunicarán contigo a la brevedad. Apaga y desenchufa. Los aparatos que están apagados pero no desenchufados consumen entre 5 y 10% de energía. Una pequeña acción puede generar un gran cambio. ¿Qué debes de hacer en caso de que tengas síntomas leves de la enfermedad del nuevo coronavirus? En casa, procura aislarte en una habitación independiente. Si esto no es posible, separa totalmente tu cama de las otras. Es importante que evites el contacto con otras personas que vivan contigo, no recibas ni realices visitas. No compartas cubiertos ni utensilios domésticos con los demás. Ten una alimentación saludable e ingiere mucho líquido. Tú y la persona encargada de tu cuidado se tienen que lavar regularmente las manos y secarlas con papel o toallas personales. En caso de que seas un paciente diabético, hipertenso o con otra enfermedad, continúa con la medicación regular, salvo que el médico indique lo contrario. El tapaboca debe ser utilizado por la persona enferma y la que es responsable de su cuidado cuando ambos estén en contacto.
Además, es muy importante limpiar constantemente con agua y lejía el baño y cualquier otra superficie u objeto que haya estado en contacto con el paciente. Seguimos en Un Psicólogo en Casa. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, nuestro decano del Colegio de Psicólogos del Perú, el doctor Luis Pérez Flores. Le damos la cordial bienvenida y agradecemos por su gentil participación el día de hoy en nuestro programa. Buenas tardes, doctor Luis. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy amable por la invitación y aquí para contestar las preguntas que ustedes tienen a bien hacer. Agradecemos la presencia de nuestro invitado. Él es decano de psicólogos del colegio a nivel nacional. Para nosotros es un honor contar con su presencia. Es de bastante relevancia. Agradecemos que se haya dado el tiempo. Sabemos que su agenda está muy ocupada, pero acá estamos con nosotros. Conversábamos con Yeslui antes de que usted ingresara al programa de cómo se está redefiniendo el tema de la familia. Entonces, quisiéramos escuchar su opinión con respecto a este pre-COVID. ¿Algo pasó? ¿Sí? El cómo las familias se han venido redefiniendo hoy en día. Es decir, las familias han venido presentando diversos cambios. Sí. ¿Qué es lo que opina usted al respecto, doctor Luis? ¿Qué cambios han venido surgiendo en las relaciones familiares hoy en día? En principio, el análisis que tendríamos que hacer está en función de entender lo que es la familia por un lado y por otro lado los contextos que se están viviendo. Vale decir, los seres humanos contestamos a contextos, respondemos a contextos, nos comportamos en función de contextos. En ese sentido, lo que ha acontecido con las familias es que al verse confinadas, pues estas personas o estos componentes de la familia han respondido de acuerdo a sus tipos de personalidad. Y la personalidad está en función de los antecedentes de vida que las personas han tenido. Vale decir, esta situación ha sido una expresión más, diríamos, de lo que a la persona le acontece o le pasa. Y en ese sentido, si las familias ya tenían alguna disfuncionalidad, pues este contexto de estar confinadas ha hecho que aparezcan más dificultades en función de esta disfuncionalidad. Y aparte de eso, si las personas de por sí tienen algunas dificultades personales, pues estas circunstancias del confinamiento ha hecho aparecer más. Debe estar claro que en realidad las familias lo componen individuos y los individuos tienen un tipo de personalidad y las personalidades están construidas en función de la historia y de los sistemas nerviosos que las personas tienen. Así es, y por eso es que hablábamos que las familias interactúan constantemente, que las familias están en un dinamismo, en constantes cambios frente al contexto en el que hoy en día estamos viviendo. Doctor Luis, en base a de acuerdo a su experiencia como psicoterapeuta, ¿qué recomendaciones daría a las familias que tienen pacientes con diagnósticos clínicos? Es decir, algún miembro de la familia que tenga depresión, que tenga ansiedad, alguna fobia o que de repente tenga algún trastorno clínico entre sus miembros, ¿no? ¿Qué recomendaciones daría en estos casos? Definitivamente, cuando hay un trastorno clínico en la familia, lo que hay que acudir es al psicoterapeuta. Y eso es importante porque en realidad las personas cuando tienen algún trastorno clínico y sobre todo en estos tiempos que se ha visto con mayor frecuencia depresiones y trastornos de angustia, estrés agudo, estamos hablando de categorías clínicas que en realidad a las personas les pueden llevar incluso a determinados riesgos. No solamente hay que pensar que las personas deprimidas pueden tener intentos de suicidio, sino también hay otro tipo de personalidades como que han aparecido acá, que son las personas que tienen un trastorno límite de la personalidad, donde puede estar presente la conducta impulsiva. Nosotros como Colegio de Psicólogos, como ustedes sabrán, hemos abierto una clínica virtual de atención gratuita y uno de los tipos de casos que se han presentado con cierta frecuencia han sido las personas que padecen de TLP y en algunos casos han hecho infligiéndose daño
o teniendo pensamientos e ideas de suicidio. Igualmente hay otro tipo de personas que tienen ya un perfil depresógeno fundamentalmente y que también en estas circunstancias se han agudizado algunos intentos de suicidio. Vale sí aclarar igualmente que con cierta frecuencia el referente que genera muchas veces este tipo de reacciones es lamentablemente la familia. Y eso se ha visto, y lo que es peor, muchas de estas circunstancias han sido prácticamente casi al caer la noche. Y teníamos a veces llamadas de personas que siendo las 11, 12 de la noche, estaban que nos timbraban a los celulares como para poder ser atendidas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer y notar los cuadros, inmediatamente la familia tiene que reaccionar solicitando la intervención de un experto. Y aquí es importante el experto porque mucho se ha hablado en estos tiempos de la famosa contención emocional. Eso para estos casos no sirve. Y lamento yo decir que a veces he visto por las redes como algunas personas, por no tipificar a quienes, ofrecían el famoso contención emocional. Eso es un invento que se ha hecho el Ministerio de Salud para, diríamos, aplicar su famosa ley de salud mental, en la cual prácticamente la labor del psicólogo es casi ninguneada. En este caso, los psicólogos, los verdaderos psicólogos, los que tienen claro lo que es el asunto del trabajo del psicólogo, tenemos que hablar. Si no hablamos de consejería psicológica, podemos hablar de intervención en crisis o intervención breve o psicoterapia breve. Esto es importante y cuando hablo de consejería estoy haciendo referencia a la consejería psicológica planteada hace mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, por Carl Rogers. No estoy haciendo referencia al consejito, no. Y debe de quedar claro otro tremendo error que ha cometido el gobierno cuando ha hablado el exministro Zamora, que en realidad ha sido una vergüenza en ese sentido para la salud mental del país, ha hablado de que la depresión se cura con empatía. Nada más erróneo y de hecho eso podía haber, esperemos que no, haber generado tremendos errores de querer intervenir con empatía. Eso no es así. La depresión es un asunto sumamente serio que tiene que ser tratado fundamentalmente con psicoterapia, sobre todo en estos tiempos. Muy interesante, doctor, ¿no? Muy interesante, doctor, las precisiones que nos hace. Me parece fabuloso que se haga esta precisión. Entonces, podríamos hablar, le consulto, le pregunto que así como hay un trastorno límite de la personalidad, podríamos tener una familia con indicadores límite de personalidad, o sea, usando el concepto clínico lo podemos extrapolar y hablar de una sintomatología familiar, igual con la depresión, igual con la ansiedad, o sea, podríamos estar hablando ya de un trastorno familiar más que individual, donde se cimenta, o sea, es como que toda la familia padece lo mismo, centrado en un individuo, pero todos tienen rasgos parecidos. A ver, doctor, no sé si nos da más luces sobre lo que nos está precisando. Ciertamente, no es una uniformidad eso, pero es bien cierto, es donde existe un padre o una madre que tiende a la depresión, es muy posible que haya igualmente en los hijos la presencia de un trastorno como esto. ¿Y por qué señalo este asunto? Hay una serie de investigaciones muy lindas, muy interesantes. Cuando digo muy lindas, me refiero muy lindas para la ciencia, ¿no? Pero definitivamente tener una depresión no es nada lindo. Pero donde se hacen estudios correlacionales y de lo que estoy manifestando, o sea, se están estudiando mucho los padres, por eso se habla padres depresógenos, y en este caso padres o madres que tienen una depresión, con mayor frecuencia, lamentablemente mujeres, y eso influye igualmente en los hijos, igualmente parece mentira, principalmente en las mujeres. Hay que entender muy claro que la depresión es un tipo de cuadro que está mucho más frecuente por alguna razón en mujeres, ¿no? Entonces, eso existe una correlación y no diríamos que necesariamente toda la familia, pero sí puede haber algún tipo de correlación. Dicho sea de paso, lo que sí es muy cierto es que las personas que hacen una depresión o cualquier otro trastorno clínico tienen lo que se denomina siempre una vulnerabilidad psicológica. Y esa vulnerabilidad psicológica efectivamente tiene que ver con los sistemas de crianza traumáticos a veces, sistemas de crianza muy restrictivos, sistemas de crianza aversivos, autoritarios,
o gente que ha sufrido una serie de traumas. Entonces, esos son elementos que van condicionando a las personas para que mañana más tarde puedan ser vulnerables y fácilmente de hacer una depresión cuando se crea toda una estructura cognitiva fundamentalmente de distorsión. Para las personas con depresión, son personas que tienden a tener lo que se denominan distorsiones cognitivas y muchas veces catastróficas, terribilizadoras o esquemas de pérdida. Estoy hablando de los esquemas cognitivos de Jung, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que se encuentra. Y eso, al parecer, más que ser una herencia, podría ser tipos de aprendizaje. Uh-huh. Muy bien, doctor Ruiz. Bueno, nosotros tenemos en nuestro programa un segmento de los tips de la semana. Vamos a conocer el tip de nuestra semana de relaciones familiares a cargo de la docente Susan Rodríguez Balcázar. Estamos ahorita presentando nuestro tip. Que para que tus relaciones familiares, de pareja y con amigos sean mucho más profundas, procura cultivar la confianza. Esto va a permitir que tengan una mejor conexión y el trato va a ser mucho más cómodo. Así vas a evitar el estrés y los sentimientos de soledad. Cuídate, nos vemos. Agradecer a nuestra colega, a nuestra amiga Susan Rodríguez, interesante el tip que nos plantea, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, junto con el doctor Osvaldo, cómo es importante la familia, cómo hay que redefinir roles, normas, hay que redefinir estilos de crianza y cómo todo esto puede configurar un desorden psicológico. Hay que entender que el desorden psicológico o un trastorno de personalidad se origina en una familia, no es algo que aparece. Yo creo que el doctor Osvaldo nos está dando bastantes luces sobre eso. La familia, así como puede generar muy buenas personas, también puede generar personas con ciertas dificultades y personas con ciertos trastornos. No sé, Yesluy, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensa nuestro invitado? Claro que sí. Doctor Luis nos ha dado un panorama más específico justo del tema del que estábamos ya hablando en un inicio, ¿no? Con Luis Felipe, en relación también de la importancia de la interacción que hay entre cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Hay un intercambio de caracteres, de personalidades, y también vemos de que en muchas ocasiones existen algunos trastornos, algunos problemas emocionales también con relación a la ansiedad, a la depresión, y que es bueno prestar atención, atenderlas, y la recomendación sería el poder solicitar la intervención de un especialista, de un experto que permita la intervención oportuna y adecuada. No olviden que tenemos nuestro consultorio en vivo. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta en relación al tema de hoy, de relaciones familiares, todos en casa, pueden dejarnos sus preguntas, sus dudas en nuestra página del Facebook. Estamos atentos a sus comentarios. Y continuando con nuestra entrevista del día de hoy, Luis Felipe, creo que tienes alguna consulta. Yo quería hacerle una pregunta al doctor. Yo creo que el tema de la depresión se está minimizando. Entonces, cuando el doctor hace la precisión de que basta con empatía poderla curar, y eso no es cierto. Me gustaría que nos dé más luces de cómo se genera el trastorno de la depresión en la familia a partir de estos estilos de crianza y la importancia, sobre todo, creo que es muy importante lo que está diciendo nuestro decano, de saber diferenciar que la depresión es un trastorno clínico que necesita intervención terapéutica, que es diferente de una consejería, que es diferente de este concepto de empatía. No sé, doctor, si puede usted desarrollar estos dos conceptos, el tema de los estilos de crianza y la depresión, y el tema de cómo la intervención terapéutica basado en un especialista. Claro que sí. Quiero, ante todo, que se entienda un asunto también. Quiero transmitirles algo. La gente, por lo general, a veces confunde tristeza con depresión. Y en realidad son dos cosas diferentes, ¿no? Y la tristeza, al final de cuentas, incluso es una emoción normal. Si alguien pierde al papá, alguien pierde algo, alguien rompe una relación, ¿no? O alguien es desmerecido, entonces puede deprimir, puede entristecerse. Sin embargo, no todos se van a deprimir. Quienes van a deprimir son personas que precisamente tienen esquemas cognitivos de vulnerabilidad.
solamente esas personas. Y esos esquemas cognitivos de vulnerabilidad son los que definitivamente se estructuran dentro de la familia. Si se da esa circunstancia, una de las características que presentan principalmente a nivel cognitivo, porque en ese sentido hay que ser muy claro, si bien la depresión es un trastorno del ánimo, de acuerdo a las clasificaciones que han existido, las DSM-5 y hasta por salir la DSM-6 o la ICD, perdón, ¿no? Si bien eso es así, hay que entender que en realidad la depresión, más que un trastorno del ánimo, mi criterio está mal ubicado como tal, ¿no? Lo que pasa es que se afecta el ánimo, pero centralmente es un problema que tiene que ver con una serie de distorsiones que se producen a nivel de pensamiento, ¿no? Entonces las personas tienden a agrandar y lamentablemente estas personas tienden a tener lo que se llama la triada cognitiva de la depresión, que es una visión del pasado negativo, una visión del presente negativo y una visión del futuro negativo. Entonces, esa triada se junta de tal forma que a la persona todo lo ve negativo, todo lo ve desesperanzador, al mismo estilo de Seligman. Cuando Seligman plantea lo que se denomina la desesperanza aprendida, es lo mismo que le sucede a las personas. Entonces, hay que entender que si nosotros queremos trabajar con la depresión, indudablemente hay que diferenciarla y hay que saber advertir cuándo está pasando una depresión. De hecho, no es tan complicado saber que la depresión hace referencia más a una tristeza mayor, una tristeza más duradera, una tristeza intensa, asociado con otro tipo de síntomas, como un conjunto de rumiaciones constantes que van a afectar posteriormente el ánimo, y puede haber igualmente llanto, puede haber aislamiento, puede haber insomnio, puede haber hasta dolores de cabeza, y definitivamente el desánimo está presente, ¿no? Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, pues esto de acá, reitero, no se cura con empatía. Y tampoco con la consejería o el consejito así. No. Tiene que someterse a la persona a un proceso psicoterapéutico. Porque si uno no hace un proceso psicoterapéutico basado fundamentalmente en estos tiempos, y lo que recomienda la OMS, basado fundamentalmente en terapia cognitiva, o si no, terapia de activación conductual, que son los dos tipos de terapia principales con los cuales en estos momentos se está tratando la depresión en el mundo, que son estrategias comprobadas empíricamente, validadas y recomendadas por la OMS. En ese sentido, los colegas o los que me escuchan, o los jóvenes que están escuchando, no lo sé, tienen que saber que la depresión es tratada fundamentalmente con psicoterapia, ¿no? Y eso tiene que estar a cargo de un experto que haya tenido un entrenamiento de altísima calidad. Y eso también vale la pena mencionar. Tiene que ser un entrenamiento de alta calidad, con estándares adecuados a lo que significa ser un verdadero psicoterapeuta. Digo esto porque ya saben, a veces pululan cosas que andan diciendo que están haciendo psicoterapia, no, y eso es peligroso, totalmente peligroso. Y acá quiero decirles algo que de repente ustedes no conocen, y quisiera que más que decano me vean como un psicoterapeuta, como ya bien Jesluy ha manifestado, ¿no? Yo hago psicoterapia desde el año 1980, entonces tengo 40 años y han pasado muchas personas, ¿no? A quienes he visto, y no es, diríamos, tan simple hacer psicoterapia. Es complicado a veces, pero bueno, existen alternativas que hacen que las personas puedan en cierta ocasión, como ellos dicen, volver a vivir. Uh-huh. Así es, doctor Luis, ¿no? Y bueno, yo doy fe de ello, porque también formo parte del equipo de los psicoterapeutas que están trabajando con las atenciones gratuitas del Colegio de Psicólogos del Perú, y la mayoría de los casos están en relación a la depresión, a la ansiedad, y no es fácil abordar estos temas, es sumamente complejo, y las familias cumplen un rol fundamental, porque muchas veces estos pacientes perciben que sus familias no le brindan el apoyo, que tienen una visión muy desesperanzadora, sienten que su familia no les apoya, no los entienden, no los comprenden y no les brindan el apoyo oportuno, y justamente
justamente qué tan importante es mencionar que es la familia la que tiene que brindar ese soporte, ¿no?, emocional, identificar a tiempo aquellos indicadores que podamos nosotros darnos cuenta que se está evidenciando un cuadro ya de ansiedad o de depresión y se pueda acudir a los especialistas, ¿no? Bien, agradecemos mucho, doctor Luis Pérez, por la entrevista de hoy. Nuestro tiempo corre sumamente rápido y estamos contra el tiempo. Agradecemos su participación, doctor Luis, por el día de hoy. Estamos aún atentos a alguna consulta que ustedes puedan realizar a través del Facebook Live. Muy bien. Gracias, doctor. Muy, muy ilustrativo sus palabras. Siempre es un honor escucharlo. ¿Me permite un minutito decirles algo bien chiquitito? Sí, díganos, doctor. Bueno, que los psicólogos conozcan. El que le habla es principalmente presidente de la Asociación Peruana de Psicoterapia, en la cual participan psicólogos y psiquiatras. Y yo soy el presidente de todos ellos. Gracias por la mención, doctor. Yo agradecerle, creo que con Yesluy estamos muy contentos con su presencia, pero como todo en la vida, el tirano es un señor que no nos espera. Tenemos que seguir con lo programado. Vamos, creo, Yesluy, tenemos el reto positivo. Agradecer a nuestro ponente y darle paso. Sí, te escuchamos. Tenemos nuestro segmento del reto positivo de la semana, donde les ofrecemos a ustedes tips prácticos, sencillos, para que ustedes lo puedan incorporar en sus actividades semana a semana y podamos cumplir claramente objetivos relacionados a los temas que abordamos en nuestro programa. El reto positivo de la semana, Luis, ¿cuál es nuestro reto positivo de la semana? A ver si nuestro equipo de producción nos pone el reto positivo de la semana, que tiene que ver con hacer una actividad. Así es. Tenemos que programar como familia alguna actividad que nos permita redefinir roles, lo que hablábamos con el doctor, redefinir el tema del compromiso emocional, el tema de la cercanía, el tema de la interacción. Yo creo que el reto tiene que ver con plantear actividades diferentes que nos permitan generar un nuevo nivel de comunicación. No sé, Yesluy, ¿a ti qué vas a hacer con tus hijos esta semana en el reto positivo? Bien, nuestro reto positivo de la semana es crear una actividad que se pueda compartir en familia y o con amigos, aproximándonos físicamente, si vivimos juntos, o vía virtual, ¿no? Entonces hay que, como bien dices, Luis, programar una actividad en familia para poder compartir, para poder estrechar esos vínculos afectivos con cada uno de los miembros de nuestra familia, tomando en cuenta también cuáles son los intereses, gustos y preferencias de cada uno de los miembros que conforman la familia, porque hay que tomar en cuenta la edad, hay que tomar en cuenta también quiénes son los que conforman toda la familia, involucrar a todos. Y esto es muy importante porque quizás estamos compartiendo ahora un espacio físico todos los días, todo el día, pero no necesariamente hay ese vínculo estrecho entre la familia, ¿no? Porque cada uno puede estar probablemente en su espacio, en su habitación, en algún otro ambiente, pero lo que queremos lograr con nuestro reto positivo de la semana es que se pueda crear una actividad en donde todos tengan una aproximación física, es decir, todos tengan un involucramiento, compartan una experiencia, realicen una actividad. Creo que, Luis, ¿nos quieres compartir qué actividad vas a realizar con tu familia? Claro, yo voy a compartir, estaba conversando con el equipo de producción del tema de cine en casa, pero antes de seguir esto con el tema de la actividad, hay una pregunta que no me gustaría pasar, ya que el consultorio nos hemos ido con el doctor, y nos escribe José Guanilo. Saludo a nuestro amigo José Guanilo que nos sigue por las redes sociales. Te leo, Yesluy, para que nos des tu punto de vista. Dice, escucho más hoy por hoy decir estoy con estrés. Por experiencia propia y por otras también me diagnosticaron estrés. Hay un tema de diagnóstico de estrés. Los trastornos son depresión, miedo, ¿qué más? Acá está, etcétera. Es el estrés del mal, dice. Después de 5 meses de confinamiento, ¿cómo superar anímicamente el alejamiento de nuestros seres queridos? Pregunta la señora Vilma. Tenemos 2 preguntas, el tema de cómo superar el aislamiento o qué tips se pueden dar y el tema de manejar el estrés. A ver, Yesluy, si nos ayudas a nuestros fans. Sí, con relación a la pregunta del estrés, ¿no? Definitivamente existen muchos casos hoy en día de la reacción al estrés, ¿no? De reacción al estrés agudo, es decir, el de que la persona experimente todo un conjunto de signos y síntomas en relación a
al percibir como que un exceso, ¿no? O una sobrecarga, ¿no? De trabajo o de ocupaciones, y que sumado a ello se encuentran confinados, ¿no? Entonces, esto trae como consecuencia, como una respuesta, el estrés. Y todos estamos expuestos al estrés, todos estamos expuestos al estrés, y lo que hay que generar es una gestión adecuada del estrés. No es evitarla, ¿no? Es decir, buscar quizás no tener estrés, o buscar siempre estar bien, siempre estar contento, estar siempre alegre, porque una condición de nosotros como seres humanos es atravesar por ciertos momentos, ¿no? Por ciertos episodios, ¿no? En algún momento podemos estar tristes, en algún momento irritables, en algún momento vulnerables, y en algún momento también estresados. Entonces no hay que evitar estarlo. Estamos estresados, ¿por qué? Porque existe una sobrecarga, ¿no? Un exceso de trabajo o de responsabilidades en casa o en el trabajo, y esto genera toda una respuesta. Y el estrés es algo delicado en relación a todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, hay toda una respuesta fisiológica, ¿bien? Quizás un malestar físico, dolor de cabeza, ¿no? Falta de energía, desánimo, el sentir incluso algunos vértigos, ¿no? O que no tienes fuerzas para seguir, o quizás constantemente estás irritable. Entonces, frente a ello, lo que hay que generar es poner en práctica esos recursos personales para gestionar nuestras emociones. Es decir, en este momento, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy experimentando? Y atenderlo. Y tener, lo que yo le podría recomendar es buscar un espacio en el día para poder reflexionar acerca de lo que está sintiendo y experimentando a raíz del estrés que está, ¿no? Presentándose. Y tratar, en la medida posible, de generar un espacio en la que pueda expresar, ¿no? Lo que siente. Y hay muchas formas de expresarnos, ¿no? Y la mejor forma es realizando una actividad que más nos guste, que nos apasione. De repente me gusta pintar, me gusta bailar, me gusta escuchar música, hacer ejercicio. Replantear actividades que busquen generar en nosotros emociones placenteras, emociones agradables, emociones que me generen bienestar. No huir de ellas, atenderlas a tiempo y plantear una actividad que me genere una emoción placentera, agradable, ¿no? Claro, el tema creo que va por gestionar. Yo creo hacer dos cosas puntuales para responder dos preguntas. Creo que tenemos más preguntas ahí. Con respecto al estrés, por ejemplo, ahorita estamos de tarde. ¿Qué significa estrés? Que yo quiero que sea de noche. Eso es imposible. Claro, porque entonces, pero mis propias ideas me dicen, quiero que sea de noche. Entonces, el estrés cuando es dañino son tus propias ideas, porque la realidad te dice... De percepciones, ¿no? Del cómo claro, yo percibo. Claro, porque el estrés... Claro, porque el estrés es, si es de día, ¿por qué quieres que sea de noche? Entonces estás siendo prisionero de tus propias ideas. El tema del estrés es un tema de percepción, porque cuando se regula el estrés es qué ideas no quieres aceptar o qué ideas no quieres ampliar. Yo siempre les digo a las personas que atiendo, el estrés es como si tú quisieras que ahorita fuera de noche. ¿Se puede? No se puede. Entonces acá viene una frase que me gusta bastante. Es como nadar en contra la corriente, ¿no? Claro, o sea, las cosas son como son. Si yo me estreso es porque yo quiero que sean de otra forma. Es que, claro, es de día y yo quiero que sea de noche. Obviamente tienes estrés, porque las cosas, por más que tú te esfuerces, por más que nunca van a cambiar, porque las cosas son como son. Yo creo que el estrés tiene que ver con ampliar ideas, ampliar pensamientos. Y ser flexibles también, el ser muy flexibles, es una palabra que me fascina. Es muy importante, ¿no? Muchas veces lo que genera el estrés, ¿no? Que el estrés sea muy abrumador, es que nosotros presentamos patrones muy rígidos, ¿no? Que queremos que las cosas sean como queremos, en los tiempos que queremos, y a su vez sentirnos bien. Y es algo muy complejo, ¿no? Entonces hay que aceptar que en algún momento vamos a sentirnos agotados, cansados, pero hay que percibirlo como como que es una oportunidad para poder dar más de mí, ¿no? Esforzarme, poder organizar mis tiempos, gestionar mis espacios, gestionar mis emociones y poder hacer frente a ello y no huir. Y la recomendación sería el no tratar de buscar estar bien siempre. Van a haber momentos en que vamos a estar mal y necesitamos un espacio
para pensar sobre nosotros para mismos, poderlo procesar. reflexionar sobre nosotros mismos y poder empezar a replantear nuestras actividades. Mira, ¿Bien? Yelu, ya para ir cerrando, vamos a responder 2 preguntas más. Creo que nos están preguntando el de tiempo. Gloria Ordinola y de Carla Di Brenda. A ver, te planteo la pregunta, dice, en algunos se habla de familia, pero en algunos hogares ya no hay familia, por lo que la madre grita y regaña a sus hijos y esto estresa a los hijos. ¿Qué hacer? Tiene mucha relación con la otra pregunta que nos pregunta Carla. Dice, ¿qué técnicas podemos emplear en adolescentes que presentan ansiedad frente al confinamiento? Creo que con estas 2 preguntas vamos cerrando. Sí. No sé, Luis, si nos das luces. Sí, nos agradecemos mucho por sus preguntas. Nos gustaría quedarnos más tiempo con ustedes, pero como hemos tenido nuestro invitado especial, hemos tenido también, ¿no?, un tiempo destinado a ello. Bueno, en las familias siempre va a existir algunas diferencias, ¿cierto? Habíamos hablado que hay un intercambio de personalidades y hay personalidades que son un poco más irritables, hostiles, o quizás no hay un adecuado manejo de los conflictos y recurren a la violencia o a los gritos o a la comunicación agresiva. En tal caso, lo que se puede sugerir es que busquemos, ¿no? O sea, nosotros no elegimos nuestra familia, la familia es la que tenemos y tenemos que aceptarla tal y como es, pero a su vez, si yo me permito dar cuenta que hay algo que no va bien, no va acorde o como que hay algo en la familia que no está generando un bienestar en la familia, pues poder conversar con esa persona de manera asertiva, es decir, poderle comunicar a esa persona que su accionar, que su comportamiento está afectando a todos los miembros, ¿no?, que lo conforman. Porque basta con que un miembro de la familia se irrite, se enoje, se estrese, se incomode o esté deprimido, estresado, pues los demás miembros de la familia van a percibirlo de alguna u otra forma. Y es importante que comuniquemos oportunamente a la persona que está tomando esa actitud que su forma de reaccionar, sus acciones, está afectando a todos los miembros de la familia. Tenemos que aceptar a nuestra familia, tenemos que buscar espacios en los que se logren llegar a acuerdos, en los que la persona entienda y sepa y conozca qué es lo que está generando su actuar, porque muchas veces esa persona lo desconoce, es su estilo personal, el gritar, el expresarse de esa forma, pero hay que hacérselo conocer, ¿no? Hay que comunicárselo. Ampliar y claro, sí. Así Mira, es, ¿no? Busquemos interactuar de una manera saludable, de una manera asertiva. Y bueno, ya estamos culminando. Sí, el tiempo, creo que es hora de despedirnos, ya el equipo de producción estamos con el tiempo, no sé si quieres decir algo más ya para cerrar. Bueno, agradecemos a todos por sus participaciones. El próximo jueves a las 4 nos vamos a encontrar nuevamente en nuestro programa Un Psicólogo en Casa. Vamos a tener un tema muy importante en relación a de padres a maestros, ¿no? Y esperamos que todos nos puedan, acompañar, ¿no? Nos puedan acompañar. Y bueno, agradecemos y despedimos a todos y los dejamos con un video sobre la importancia de manejar la resolución de conflictos de manera pacífica, justamente en relación a la última pregunta. 2 cosas finales para despedir con respecto a 2 preguntas que nos hacían: besos, abrazos y mucho amor con los hijos, que es lo más importante. La otra semana nos encontramos.
Si tienes asma, ¿qué debes saber sobre la COVID-19? La probabilidad de presentar